¿Viste esto? No. Los diputados. Sí, qué cosa, qué vergüenza. Cuando uno creía que ya había superado todo, pero si las Juanitas... Que no pero podían si ser eso, más bajos. Que no pueden ser más bajos, siempre se puede. Pero están ahí en Siempre una se laguna. por la parte de que te autodefinas y autoescribas y pues ni modo que te lleven, te Sí, sometan pues a yo una... así lo veo, ¿no? Sí. O sea, haciendo trampa deliberadamente, Sí, jugando es una con pesadilla eso. que habla pésimo de ellos y no queremos esos legisladores, pero sí están en una laguna. Bueno, legal, incluso, ¿no? sí, la verdad es que hay lagunas legales para, ¿cómo se llama? Pues sí, bueno, ya vieron que también hubo otro impresentable que entró por una cuota de mayor de 65 años. También, bueno, y otro por discapacidad porque usa lentes. Sí. Es que son asquerosos. Sí, la verdad son... Sí, son asquerosos. Son asquerosos porque más dices, esta ríe. parte de inquietarte a fuerza, que no hay otros perfiles que puedan llegar. O sea, son 500 espacios en diputados a nivel federal, 128 en Senado, dales chance a otros, ¿no? Sí, a otros que sí A merecen otros que ese sí lugar. merezcan ese lugar para defender. Igual dicen, nadie, ¿quién nos va a contratar? Y entonces buscan la Porque la razón es pues, justamente que pues, se pueda avanzar en la agenda de las personas que sean. Para ¿no? eso se Para- crea. Claro. Bueno, o sea, y esa así es la se razón para que les implica autoricen los y que espacios. empaticen. Y que empaticen y no que, ¿no? Estos Es una abusos, vergüenza. estos abusos lo único que generan es antipatía por esas minorías de gente que no los acepta, ¿no? O sea, en lugar de que te abras y seas más incluyente, la gente dice, mira, ¿ya ven lo que están haciendo con esto? Sí, pero eso obedece a un problema que tenemos en México que viene, yo creo, de los últimos años, que los peores perfiles han sido atraídos a la política por muchas razones. Los peores. Sí, no quiero decir, o sea, no lo quiero hipergeneralizar porque creo que hay gente valiosa. Claro. Creo que hay gente con la que yo no estoy de acuerdo, con la que está haciendo también un trabajo pues con el que creen, ¿no? Claro. O sea, hay gente ahí que pues yo no tengo nada que ver con ellos, pero pues creo que son como true believers y tienen mi voto de confianza. Pero hay muchísima gente que yo veo que está llegando que pues parecen ser unos arribistas políticos que llegan perfiles que pues no los invitarías a una fiesta en tu casa, ¿no? Claro. Es la verdad, Sí, no los sí, invitarías sí. a cenar. No. No les comprarías un O coche. no para O sea, gobernar, ¿no? O sea, el caso, no sé, de futbolistas, ciertos actores, Sí, no sé, se etcétera. me ocurre un futbolista, por ejemplo. A mí que no no. vaya a estar ahora postulado Un para ser actor. ministro de la Exacto. Claro. Pero eso decía Ricardo Oye, podrá Alemán, pero... suceder, sí, no, eso decía Ricardo Alemán, pero él se la pasa poniendo puras cosas No, falsas. pero no puede ser necesariamente falso. A ver, ¿qué pasa si hay un futbolista? No este. Pero así como Sí, no este. Hugo Que es dentista. se anunciaba como que era dentista. O sea, guay, seguramente Pero algún futbolista. Por eso era técnicamente falso. Por eso, entonces técnicamente puede haber un futbolista Lo más cercano profesional fueron que los haya anuncios. pasado por la Facultad de Derecho, en el mejor de los casos. Claro. Pudo haber ido al Instituto Cúspide y tener un título en 15 días. Y ser suyo y también ser. Sí. Pero digo, de que pueden ser abogados, pueden ser abogados. Claro. Y que su popularidad no venga por el ejercicio de su profesión. Claro. ¿No? Sino Mira, justo por eso. decía el maestro, el gran jurista Javier Quijano Vaz, una cosa que me gustaba mucho, decía, tú puedes estudiar toda tu vida todo lo que hay que saber acerca de las cerraduras de los caballos, la historia de las cerraduras de los caballos, cuánto pesan las cerraduras de los caballos, las diferencias, o sea, los componentes minerales, todo lo que quieras. Pero a ver, ponle una herradura a un caballo, cabrón. Sí, ¿no? claro. Claro. Está buenísimo. O sea, pues una cosa es saber y otra cosa es saber hacer. Saber hacer. Como decía Woody Allen, los que no saben hacer, enseñan. Y los que no saben enseñar, enseñan educación física. Yo creo que era eso época. No, o sea, los que enseñan educación física tienen. Sí, sabe muy bien. Claro. Pero bueno, sí. pero con el afán de ofender a todos parejo. Exacto. Porque no quiero ofender De que nada nadie más salga a uno. bien librado. Con el afán de ofender a todos, lo que dije es cierto de todos los partidos. O sea, yo me imagino o sea, si hubiera ganado Xochitl, los puestos que hubiera pedido Alito, y me dan ganas de vomitar, ¿eh? No, bueno, a Sí, ver. claro. Basta ver quiénes Sí. quedaron, o sea, Sí, sí, ¿no? sí. Como se puede poner un cartel de se busca Sí. a todos aquellos que entraron por Exacto. la pluri, pero bueno, Exacto. esa es otra historia. Entonces Y digo, aquí yo creo que el jitomatazo es parejo. ¿No? Sí, En fin, totalmente. hablemos de la reforma de nuevo. Pues sí, no. No, bueno, oye, Al fin que lo que digamos nosotros no afecta tanto no al afecta peso. tanto. Tengan cuidado nada más porque una de estas sí, ¿para qué quieres? No, pues No, pero bueno, a partir de las encuestas, o sea, también estuvo, ya Encuestas tenemos que sacaron las encuestas que se y se prepararon en 5 aprovecharon días. de que en Coli de las Heras
salieron muy bien en estas elecciones como para que también sean usarlas él y no decir, sea nada más la de también- Morena, que tiene un área específica de Claro. encuestadores. Ahora, digo, con independencia Que no del resultado, sabemos que nada es de esas súper encuestas. sorpresivo, la verdad, creo que nos deberíamos de quedar con esa parte. O sea, el 50% de los encuestados, que no sé quiénes fueron, porque algunos de ustedes les No, preguntaron. a mí no, pero a mí nunca me han Este, preguntado de una tampoco. sola encuesta. ¿eh? No, digo, a mí Jamás. tampoco, pero sí sería interesante conocer a alguien que A efectivamente le hayan los preguntado. únicos que les ¿no? importa mi opinión son ustedes, por eso me invitan. Pero fuera de eso, a nadie le No, importa mi pero opinión. oye, pero la mitad No, pero no la conoce calle ni siquiera el no tema. quiere O sea, preguntarte. eso también dice sus encuestas. O sea, Sí. ni siquiera la mitad de los Claro. encuestados conocen el tema. Y cuando digo el tema, no es la profundidad de la reforma, es que se está pronunciando, Sí, que sí, se sí. está El O sea, están a planteando favor de que, sí, sí. se haya fijan, una reforma. pero no saben ni que va a haber una reforma. Eso es básicamente Sí. lo que está pasando. Y a quien que le pregunten, ¿no? Si quieres elegir algo, va a decir que no. Claro, exacto. Sí. Si es para mejorar, pues vas a decir, claro, pues es para mejorar, sí, estoy de acuerdo. ¿no? O sea, Sí, a ver, ahorita sí que regresamos un poquito al tema de las encuestas, pero yo creo que es importante redefinir dónde estamos parados. Yo lo que creo es que estamos mal llamando esto una reforma. Y hice un poquito de... Hoy, como tuve un poquito de tiempo, me preparé un poquito más. Ok. Y agarré una cita de Aristóteles, que decía un cambio en la identidad de la polis no puede ser considerado una mera reforma, sino el nacimiento de un nuevo régimen, debido a una disparidad de sus compromisos esenciales. Es decir, después hay una cita que me gusta mucho de Murphy que dice, bueno, pues una reforma se entiende como un cambio que no... ¿Cómo? A ver, lo voy a leer porque no... hazlo, Una adelante. reforma corrige o modifica el sistema sin cambiar fundamentalmente su naturaleza. Una reforma opera dentro de los parámetros teóricos de la Constitución existente. Una propuesta para cambiar un aspecto fundamental del pacto resulta en la creación de otro tipo de sistema. Por ejemplo, cambiar un Estado constitucional a un Estado autoritario no sería una reforma en absoluto, sino la recreación del acuerdo y de su pueblo. Claro. Entonces, o sea, yo creo que esto va más allá de una reforma. O sea, no estás reformando el Poder Judicial. Inclusive, hay varias cosas que yo veo a la distancia de lo que se está platicando que me preocupa muchísimo. Una de las cosas que me preocupa muchísimo es que este tema de Parlamento abierto me parece un poquito una tomada de pelo. Porque Ok. ¿cómo puede ser que vas a discutir ante un Parlamento saliente una reforma o mínimo una propuesta de modificación constitucional que va a tener que votar un Parlamento entrante? Bueno, pero es que eso tiene una lógica dentro de las reglas del Parlamento. Si no lo hacen así y si no quedan dictaminadas Claro. las iniciativas, en términos del reglamento, se desechan. Entonces ya no las puedes pasar a la próxima legislatura. La única manera de que estas claro, iniciativas ok. pasen es Claro, que estén claro. dictaminadas. Entonces tienes que pasar el dictamen. Claramente, esa es la lógica. Es una y estrategia, es una estrategia. O sea, pasas dictaminadas las iniciativas y entonces ya la siguiente legislatura Pues las las puede tiene votar. que discutir y las tiene que votar. Y ya además, como ya están dictaminadas, las discutes en el pleno, las votas. Claro. ¿No? Claramente es una estrategia perversa. Pero voy a retomar la cita que dijiste de Aristóteles, porque justamente, citando a la mañanera, ayer el enojo que desató el libro que presentaron de jurídicas, donde varios investigadores hicieron un análisis y opiniones, desde luego, a título personal de las diversas iniciativas que presentó el presidente el 5 de febrero, justo en la parte de la introducción, que es lo que causó más encono y que además la propia Viri Ríos sacó un tuit, Ay, ¿no? Diciendo eso. que era una opinión personal. Lo que ellos están diciendo en la introducción que tanto les afectó es precisamente lo que dijo Ilan con la cita de Aristóteles, que realmente lo que está pasando es una nueva constitución sin que haya un nuevo proceso constituyente. Porque realmente a lo largo del sexenio lo que estás haciendo es, ha habido cerca de 55 reformas, ¿no? 56, que tocan, digamos, de manera relevante la composición o el tema, digamos, de la Constitución. Pero esta reforma en específico, el tema de la reforma del Poder Judicial Federal, pues toca los pilares, sobre todo como está construido, hasta donde lo conocemos, el Poder Judicial Federal. Claro. No necesariamente están diciendo que está mal, o sea, se especula cómo va a quedar y habrá muchas cosas que tendrán que bajar a la letra chiquita. Porque esa es otra cosa bien importante, lo que dice Ilan. Lo que se está discutiendo y que se va a tratar de dictaminar en las dos comisiones, puntos constitucionales y justicia, es la iniciativa del presidente. La iniciativa del presidente no trae nada de reglamentación, es meramente iniciativa constitucional, ¿no? Es decir, toca los marcos, pero no está prevista ni la legislación secundaria, ni los reglamentos, ni Está las a reglas, 30,000 pies. ni las letras chiquitas. Sí, está a 30,000 pies. Entonces él vino y dijo, a ver, se van a elegir todos los ministros, los jueces y los magistrados. Hablemos de ministros, ¿no? Estos ministros van a ser
30 personas que se van a postular, 10 los va a postular directamente el Ejecutivo, 10 el Poder Legislativo, 5 de Senado y 5 de diputados, y 10 lo va a presentar el propio Poder Judicial Federal. Ahora, no vienen las reglas de cuáles son esos, digamos, requisitos de elegibilidad de esas 10 personas que va a postular cada uno de los 3 poderes de la Unión. Exacto, ¿cuáles van a ser? Eso tendrá que estar en la legislación secundaria. Para eso también sirve en el Parlamento, debería de servir el Parlamento. O sea, me queda claro que yo creo que hay una actitud, no es que sea derrotista, pero bueno, pues sí, todos han escuchado que el presidente ya dijo y muchos de Morena que el Parlamento abierto, el foro, como le queramos llamar, va a ser solamente para escuchar, no es para discutir. Si hay algo que de plano valga la pena hacerle caso, tal vez a lo mejor le muevan algo, pero de que sí le van a tener que mover más al dictamen, sí es necesario. ¿Por qué? Porque como el dictamen está hecho junto con las otras 20 iniciativas, hay referencias en la propia iniciativa de la reforma del Poder Judicial Federal, por ejemplo, al nuevo instituto electoral, al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, por ejemplo. Entonces, sí se le tienen que hacer modificaciones, digamos, si quieren nada más de armonización, pero incluso si se aprobara así como viene con estos pilares que ya mencionábamos la vez pasada, que tienen que ver con que el Consejo de la Judicatura se divida en 2 órganos, con la elección de jueces, ministros que eso no, y perdón, magistrados. nada más para hacer, o sea, una cosa es que saques del consejo, que eso yo no creo que sea, que eso sí es necesariamente malo, y otra cosa es que elijas a los jueces, que eso sí hace un cambio radical al sistema del Poder Judicial como lo entendemos. Sin duda. Porque además, a ver, el tema y ahí sí hay que distinguir, también lo mencionábamos la vez pasada, o sea, jueces y magistrados que tienen una lógica de ser personas de carrera judicial, que ingresan a la carrera judicial y van ascendiendo dentro de la propia carrera judicial a partir de concursos de oposición, exámenes técnicos, etcétera. Todo esto perfilado además en la reforma recientemente aprobada, cuya iniciativa presentó e hizo suya el presidente Andrés Manuel López Obrador y que salió del propio Poder Judicial Federal, que justamente lo que hizo fue hacer un pilar importante de la Escuela de Formación Judicial, la carrera judicial, para apostarle a la capacitación de personas juzgadoras en general, jueces y magistrados, ¿no? Donde tuvieran capacitación, digamos, cercana a las personas, en temas de derechos humanos, y todo eso me parece que a 3 años, pues es muy poco tiempo para ver si maduró, si están saliendo los mejores perfiles o no. Sí, yo esperaría que dentro de los parlamentos abiertos sí entren nuestros legisladores al entendimiento de que no es lo mismo un juez constitucional, como se le llame, ministro en nuestro país, o magistrados de Cortes Supremas en otros países, que los jueces, digamos, ordinarios, que sí tienen que ser de carrera judicial, ¿no? El otro, tal vez por el encargo que desempeñan, puede tener más una composición de medir el impacto que pueden tener las decisiones, incluso a veces político, y que podríamos entrar este diseño. A ver, la verdad es que me parece que en el mundo no hay un sistema perfecto de nombramiento o designación de jueces de las Cortes Supremas. Pero una de las críticas principales aquí es que si a los jueces los va a tener que apoyar un partido político, porque hay quien dice que eso no es cierto. Sí, que vayan a tener que hacer campaña, ¿no? Pero esa, yo creo que es la menor de las preocupaciones. O sea, sí es una preocupación, sin duda. Pero yo tengo otra preocupación. Y mi preocupación principal es, tú no le puedes pedir a los jueces que entren a un concurso de popularidad. Porque los mejores jueces no son populares. Claro. El buen juez no puede ser popular. El buen juez es un cuate que está apegado a la ley. Y el apegarte a la ley te puede volver muy poco popular en ciertos momentos. Pero si tú lo que estás buscando es ser popular para poder ser juez, entonces tus decisiones van a tener un tinte de, pues, por decirlo de una forma, de perversidad. Porque lo que estás buscando pero lo que estás buscando es caer bien, agradar, que te vuelvan a votar. Una campaña de un... Porque te vas a tener que reelegir. Claro. Y aquí lo que está pasando... Y ahí sí estás hablando de jueces, o sea, no de los ministros. Exacto. Porque eso es bien delicado. Lo que dice Ilan es súper importante, porque hay una perversidad doble en el caso de jueces y magistrados, donde normalmente, por ejemplo, en la actualidad, ingresas a la carrera judicial, tienes, digamos, un periodo como de prueba y después te ratifican en tu cargo. Y a partir de que te ratifican, digamos que te vuelves inamovible. O sea, porque ya fuiste ratificado después de un periodo de prueba importante. Y ya eres juez. Con ciertos concursos, exámenes, visitas de verificación por parte del Consejo, etc. No es más porque sí. No es nada más porque sí. Y porque el poder quiere conservar a los jueces. Pues tú no quieres que un juez se te vaya, tú quieres que un juez haga carrera judicial. Quieres conservar ese perfil. No, y eran decisiones a largo plazo. Y en cambio, en este momento, lo que están diciendo es, ok, no solamente van a ser electos, ¿no?
sino que además, después de un periodo, tienen que volverse a elegir. Es decir, tienen que tener un periodo de reelección. Y entonces esto que destaca Ilan se vuelve un factor determinante, porque entonces esta parte donde a lo mejor que pues suena un poco alienante de la gente, ¿no? De los jueces hablan a través de sus sentencias. Esas sentencias son tan impopulares que es impopular con las partes. Claro. O sea, el que no obtuvo la razón no queda satisfecho con Siempre el hay quehacer uno de que un no está juzgador. contento. No, siempre hay Por alguien eso- nada más ahí que no está contento. Claro, por eso es de que todos tenemos una historia con los jueces. Pues sí, si no fallaron a tu favor como tú Sí, querías, tienes pero una mira, historia. En todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, hay puestos que son meramente técnicos, que Ok. no son políticos. Ajá. El ser un juzgador es un puesto meramente técnico. Si tú le das un tinte político a un puesto meramente técnico, lo que estás generando es que tenga una carga adicional cada fallo. Claro. Que esa carga va a ser cómo se va a ver eso. Si de por sí, yo no le envidio nada a los jueces de por sí ya cargan constantemente con una... Mira, yo creo que, lo decíamos del caso de Florence Cassé, o sea, pues yo creo que el día que se está rasurando un juez en la mañana y tiene que darle razón a su esposa, ya tiene una carga, ya tiene una esposa que tiene que dar razón de, oye, ¿por qué atoraste a Florence Cassé? No, es que fíjate que no sé qué. Sí, oye, qué poca madre. Entonces, o sea, de por sí todos cargan con ya muchas cargas. ¿Por qué la liberaste? Sí, claro. Si ya dijeron en la Sí, tele que sí, había sí. cometido quién sabe cuántos ilícitos. Que es un poco Sí, lo que decía claro. la hija de Sánchez Cordero, ¿no? Que es pues hay mucha presión para un juez, ¿no? Entre otras por sí cosas. Que eso es Entre un otras tuit cosas muy que relevante. Qué bueno que lo Después citas, de lo ¿no? que dijo Olga Porque Sánchez después de lo que dijo Cordero. Olga Sánchez Cordero, Sí. sale la magistrada Paula, ¿no? Paula García Villegas, Villegas. y ella hace un posicionamiento frontal en el sentido de toda la capacitación que tienen las personas juzgadoras, porque además ella es una magistrada de circuito que ha pasado por esos exámenes Y de no oposición, mala, güey. que además empezó como una secretaria de un colegiado, es decir, tiene una carrera judicial. Llegar a la formación no solamente no es mala, es una mujer sumamente comprometida con la impartición de justicia. Entonces, a lo que le tenemos que apostar, sobre todo con personas juzgadoras, jueces de distrito y magistrados con independencia de la materia a la que se dediquen, es que llegue la gente más capaz, pero sobre todo con vocación de servicio. Porque hay que tener esta vocación para ser una persona juzgadora. A la ley. No Sí. cualquiera lo tiene. Y ahora, lo que dijo Olga Sánchez Cordero, pues en Japón, sí le dije, pues sí, en Japón, los japoneses, no los mexicanos, en Híjole, el en Japón sistema hay de tantas México. cosas que podríamos traer como un ¿Qué creen? referente. En Japón Hombre, no tienen ni que todo. poner Podríamos empezar desde voces. los baños. El metro, la limpieza en las calles, el Pero silencio. son sistemas El distintos. silencio, Mira, no es comparable, Sí, nada. Si tú me preguntas, ¿cuál es el No comen en la problema calle. más No. grande? Bueno, del limpian los poder- estadios. Si tú ¿cuál es el problema más grande del Poder Judicial en México? Yo diría que no es la corrupción, es la carga de trabajo. Si hacemos un estudio así muy rápido, son muy Eso menos, lo hace de tardado, cuántos jueces, lento. de cuántos asuntos trae un juez en México versus Estados Unidos, es absurdo. O sea, no hay Hasta Lenia forma- Batres se quejó. Pues es que- Escápame si no lo está entendiendo. Digo, me dejan mucho si ni le entiendo. La carga de No, pero trabajo- ese ejemplo que acabas de dar es impresionante. Nada más con los números. O sea, la Corte, entiendo, el año pasado resolvió cerca de 16,800 asuntos, funcionando con 11 ministros y ministras y en 2 salas, ¿no? Es decir, 10 personas haciendo proyectos y votando. Pretendemos que a partir del 2025, una vez que se apruebe la reforma y entren los nuevos ministros, haya 9, es decir, 2 ministros menos, lo cual implica que todo el equipo de esos ministros Van a desaparezca, trabajar que es más. que son quienes están trabajando. 9 y además solo resolviendo en pleno. Entonces, sin que tengas dividido el trabajo por especialización en 2 salas, que no es que esté necesariamente mal, no es que digamos, son todas las cosas que hay que... Entonces, al mismo tiempo pones, y la justicia tiene que ser expedita y vas a tener 6 meses para resolver esto, y 8, que qué bueno. Pero, entonces tienes que apostarle a la tecnología, apostarle a los salarios para que puedas tener a los mejores jueces. O sea, hay una serie de cosas que están, digamos, de la mano. Sí, o sea, sí. Y vamos a un tema más, o sea, un poquito más allá, porque no hay forma de sacarle chaval, pero el problema está en el diagnóstico. O sea, el decir que el sistema no funciona porque no elegimos a los jueces es absurdo. El problema no funciona porque hay demasiado trabajo en el Poder Judicial. O sea, tenemos que encontrar una forma de volver los asuntos, o sea, la carga de trabajo menor y los asuntos que salgan de una forma más rápida, porque pues tú puedes un asunto de 7 años y es normal. Pero hay otro problema, que no es un problema menor.
digo, aparte de que ya estamos espantando al dólar y espantando a la inversión extranjera y todo lo que tenemos es, nosotros nada más, México, la economía mexicana depende del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. O sea, dependemos del TEMEC. Somos el país que más comercio tiene con Estados Unidos. No hay Punto. nada que Temec. Pues, sí. Exacto. Nada que el TEMEC. Lo que dice el TEMEC dice lo siguiente, dice, México puede optar por el sistema que quiera, o sea, nosotros podemos tener el sistema que queramos, pero tenemos las siguientes obligaciones. Primero, tiene que ser independiente de otros poderes. Si estás obligando a los jueces a tener una afiliación política, entonces ya no son independientes, Claro. ya dependen de los partidos, entonces, o de quien sea que los empuje. Entonces ya de entrada ya le estás dando en la madre a nuestro primer compromiso. 2, garantizas imparcialidad. Bueno, va a ser difícil de garantizar imparcialidad si pertenecen a los partidos políticos los jueces. Claro. Después, tengan control de constitucionalidad, que eso no lo veo tan difícil, porque creo que eso se puede tener con un juez, pase lo que pase, pero... en Sí, fin. porque no se está tocando los mecanismos, además. Y convencionalidad, que es lo mismo, o sea, es derecho interno, o sea, interior y exterior, y se respeten los derechos humanos. Yo creo que esta reforma es inconvencional, pero voy más allá de eso. El autor Yaniv Rosnay, que ha escrito mucho acerca de las reformas constitucionales e inconstitucionales, lo que dice en su libro es: a través de las mayorías en el mundo se han ido reformando las constituciones para tener una serie de reformas que vuelven el documento inconstitucional porque va en contra del contenido. Es decir, si mañana agarra la mayoría abrumante que tiene Morena y dice, y mañana a todos los narcotraficantes o a todos los billonarios o a todos los que sea, los vamos a agarrar a azotes en el Zócalo. Claro. Esa reforma puede existir, Sí. pero no porque sea una reforma constitucional, quiere decir que no sea inconstitucional, Claro. porque va en contra Sí, del porque ahora espíritu. existirá por la mayoría que tiene. Porque no por el hecho de estar en el texto de la Constitución, quiere decir que es constitucional, porque va en una oposición total a los principios constitucionales. Claro. Cosa que ya pasó con la prisión preventiva y que nos ordenaron a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya teníamos que ponernos en orden y borrar la prisión preventiva oficiosa de nuestra Constitución. Entonces, vamos a generar un texto que va en sentido contrario de todos nuestros compromisos internacionales y de lo que viene. Y le estamos llenando el saco de piedras a un poder judicial que ya de por sí está paralizado por muchísimas razones y que está en una franca pugna con el Ejecutivo. Y mira, yo que he simpatizado en muchas cosas con López Obrador a lo largo, 6 años, en otras no La tanto. gente del chat lo recuerda. Uy, sí, te lo recuerdo, no podemos olvidar. O sea, que a veces, que en ciertas cosas de simpatizar, yo diría, ese es el gran error, porque el Ejecutivo está usando al Legislativo para desvalijar el Poder Judicial y dejarlo como mi novia, como mi hermana dejaba a los novios, como bochitos en la Buenos Días, ¿no? En la Buenos Aires, desvalijados, ¿no? O sea, yo creo que esto es genuinamente el reto más grande. Yo creo que el presidente, ya con esto te paso el micrófono, yo creo que el presidente lo que está haciendo es que está mandando estos mensajes para tratar de descontar de una vez todo lo que tiene que descontarle al peso, a la inversión extranjera, para que de aquí a que salga la reforma diga, pues ya llegamos a donde teníamos que llegar. Pero no es tan fácil, porque el México que viene necesita de un poder judicial fuerte. Claro. Claudia Sheinbaum necesita de un poder judicial fuerte. Los mexicanos también. Claudia está como entre las...